Aquí estamos nuevamente en Pauta Semanal, Polar TV, también en Face y también en un sinnúmero de otros canales, ¿no es cierto?, donde se ve este programa durante todas las semanas. Estamos discutiendo sobre el tema, ¿no es cierto?, de lo que también otros han denominado desobediencia civil. ¿Ah? Es un concepto que grimió un filósofo estadounidense, Henry David Thoreau. Estoy tratando de ver si... ¿Y qué es lo que decía él mientras estaba encarcelado precisamente por haber incitado a la desobediencia civil? Él decía, la desobediencia civil es la capacidad de, por una acción o inacción, es decir, por hacer algo o dejar de hacer algo, de desobediencia o de transgresión con respecto de una ley, lograr hacer cambios. Es decir, yo hago algo para que cambie o no hago algo para que cambie algo que a mí me incomoda. Hoy día pareciera ser que hay algunos actores que están diciendo que lo que está ocurriendo hoy día en Santiago, en el Transantiago, así como ocurrió también en Magallanes en la época del conflicto del GAI, y también en Puerto Aysén, también un conflicto parecido, también en Concepción algo parecido, es desobediencia civil, francamente, tal como lo hemos llamado. El gobierno ha salido a responder con algunas situaciones que dicen apagar el fuego con benzina, como fue una amenaza que hubo de aplicar la ley de seguridad, ¿no es cierto?, en algún momento, que parecía ser que todos los actores han decidido que eso no es francamente una situación que acomode, que puede gatillar un fenómeno mucho más todavía agresivo de parte de la gente que está desconforme con el tema que está ocurriendo. Hernán. Bueno, yo entiendo la desobediencia civil como un arma legítima, ¿cierto?, de la ciudadanía, pero esto se usa cuando en situaciones extremas, digamos, donde no hay salidas posibles, ¿cierto? Porque cuando la sociedad se pone de acuerdo a través de la vía democrática, le damos un sistema, y ese sistema a alguna gente no le gusta, la vía civilizada es concurrir a elecciones, a votar, ¿cierto?, hacerle peticiones a la autoridad de manera respetuosa para efecto de que cambie esto. Pero si la gente que reclama, que puede ser legítimo o no entra a la democracia, en el sentido de que no va a votar, no les interesa, no lee, no se informan, y dicen, ¿sabe? A mí no me gusta que me suban esta tarifa, y a mí este gobierno o este alcalde o este concejal, etcétera, a mí no me gusta. ¿Y usted fue a votar? ¿Usted hizo algo? No, porque yo no quiero saber nada de ello. Yo lo único que quiero es que no me suban en la tarifa. Pero claro, es re fácil así, pues este mundo es re fácil. Pero me parece que ya no es solamente eso, no es solamente que no te suban la tarifa, sino que efectivamente esto es un muro de contención que se está sobrepasando, y hay muchas otras cosas detrás claro, puede ser un síntoma. Yo estoy de acuerdo que la tarifa puede ser un síntoma, pero mi punto es que ¿cómo arreglamos esto? Si es que hay que arreglar algunas cosas, otras mantenerlas. ¿Cómo se hace? A través de la desobediencia civil, porque si tú te pones a pensar, uno podría decir, mire, no me gusta esto, no me gusta este otro, no me gusta aquí, no me gusta allá, y claro, cada localidad puede tener una desobediencia civil, y los países se hacen, les guste o no les guste, ingobernables. Bueno, pero depende, porque del manejo político de los estados y del gobierno en este caso, dependerá que esa desobediencia civil sea bien conducida para lograr los cambios que la sociedad requiere. Porque una desobediencia civil, incluso, como decía en un momento en Argentina, que se vayan todos, porque podría ser, ¿sabes qué más? Todos se van, todos, ninguno que tiene aquí se queda, se van todos. ¿Y quién va a conducir? Acá siempre va a haber un vacío que se llena, digamos. Por eso que la pelota, como se hizo hoy día en el básquetbol, está rebotando en el lado del gobierno. Hoy día, aparece por todos los opinantes, inclusive de Chile Vamos, desconcertado, fuera de tiempo, fuera de lugar, no ha resuelto el tema de fondo y todavía no se ven respuestas claras a un fenómeno que está creciendo. Ya veremos probablemente en los próximos días cómo se resuelve esto, y esperemos que la cosa se resuelva bien. Hay varias cosas que nos han llamado la atención esta semana. Está el tema de las 40 horas, un tema contingente que está en la preocupación de la gente. Más del 70% de la población está de acuerdo con ese tema, más allá del facilismo de decir que a todo el mundo le gustaría trabajar menos y ganar lo mismo, pero el tema ese no es el tema de fondo. Está el tema, ¿no es cierto?, del retiro de fondo de la AFP por parte de algunas personas, que hay un tema ahí de discusión legal.
Y parecía ser que el tema del Tribunal Constitucional versus la Corte Suprema ya es un tema que pasó a tercer plano porque con estos conflictos que hay ahora, pero es un tema que está pendiente, no se ha resuelto. Que es un tema de gran magnitud Pasemos mira, como hay mucha gente que le interesa el tema de las 40 horas, ¿cuál es tu opinión del tema que está ocurriendo acá? Acá hay un grupo de parlamentarios, fundamentalmente hay una parlamentaria, Camila Vallejo, del Partido Comunista, que ha colocado el tema desde hace mucho tiempo y logró instalarlo hoy día en el imaginario colectivo, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena. Todos ya están hablando de las 40 horas, inclusive el gobierno está hablando de las 41 horas, pero con flexibilidad. O sea, claro, ya es un tema que está instalado en el mundo social. Es difícil que se retrotraiga a foja cero, y la discusión hoy día es 40 horas, ¿no es cierto?, rebajar de 45 horas a 40 hoy día, que es lo que se está planteando, o estas 41 horas o 41,5 con cierta flexibilidad que plantea el gobierno. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, salió una encuesta también hoy día, parece, o ayer, que señalaba que si se redujera las 40 horas, que en realidad serían 37 y media efectivamente trabajadas, pero dejémosla en 40 horas. Por lo menos se hizo una encuesta y la mitad de la gente que respondió a esa encuesta dice que el tiempo que le sobra o que ya no van a trabajar lo dedicaría a buscarse un nuevo trabajo. O sea, ya no es... Perdón, yo quiero en eso corregirte, porque no es eso lo que dice. Se le consultó a la gente qué cree que pasaría, y esa gente opinó que creerían que la gente que trabajaría 40 horas se dedicaría a buscar más pega. No es que ellos lo hagan. Yo creo que eso va a pasar, digamos. Bueno, pero eso es una opinión hoy día. Va a haber mucha gente que va a preferir buscar más trabajo que descansar, digamos, ¿cierto? Incluso alguien me dirá, es que como el sueldo son bajos, incluso con gente con sueldo medianamente, ¿cierto?, que decente, por así decirlo, va a querer seguir trabajando más, digamos, porque quiere aprovechar su juventud, su fuerza, su energía para construir un capital, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, reducir las 40 horas, yo creo que no hay ningún estudio, ¿cierto? Incluso más, Camila Vallejo tiene una declaración que dice que aquí no debe haber consideración económica para bajar las 40 horas. O sea, para ella no debe haber consideración económica, ¿cierto? Siendo este un tema económico, laboral, social, se junta, pero para ella esta consideración no debe existir. O sea, si la autora del proyecto, una de las autoras del proyecto, dice que aquí no hay consideración económica, o sea, yo creo que estamos derechamente mal. Porque esto impacta económicamente al país. Y como no hay estudio, entonces claro, lancemos 40 horas porque en otros países hay 40, porque en Francia hay menos que eso, y nos queremos comparar con países, ¿cierto?, que llevan cientos de años más que nosotros en este planeta. Entonces, sin flexibilidad también, ¿cierto? Y cuando se bajan las horas, perfecto, hagamos con flexibilidad, que la persona incluso más, la persona decida, quiero trabajar más, quiero trabajar menos. Démosle libertad a las personas para decidir. Mira, te quiero comentar un poco para contrarrestar esa opinión que tienes tú, y por lo tanto yo no coincido con ella. El día de ayer en el diario El Mercurio, me entiendo que en la Economía y Negocios del Mercurio salió una premiación que se hizo a las pymes que obtuvieron el primer lugar, ¿no es cierto?, en cuanto a calidad de trabajo, al desarrollo que han logrado estamos hablando de pymes, o sea, pequeña y mediana empresa. 3 de esas que ganaron el primer, el segundo y el tercer lugar ya están con 40 horas, y sus ejecutivos principales han dicho que no ha significado ninguna merma, inclusive hay algunos que ya están pensando llegar a 35 horas, y otros están planteando que la verdad que se han planteado el tema de trabajar por proyectos o por metas sin que eso signifique reducción en el salario. Ahora, claro, uno entiende que hay sectores y sectores, pero pareciera ser que el que tú trabajes en realidad menos horas no significa que necesariamente va a ser menos productivo. De hecho, en los países donde se ha implementado esto, en Europa, hoy día están en 35 horas en la mayoría de los países, y la productividad aumentó en un porcentaje leve, pero aumentó. Ahora, claro, uno podrá decir, sí, pero son economías desarrolladas, etcétera, etcétera. Pero mira, te doy el caso, este ejemplo de estas 3 pymes que ganaron el primer, el segundo y tercer lugar, que fueron premiadas ya por el gobierno ayer, que ya implementaron hace rato, ya decía hace más de un par de años, el sistema de trabajar 40 horas, y algunos están inclusive pensando en lograr que sea menos. Y hablemos además del home office, ¿no es cierto?, que es también lo que se está implementando. Entonces, hay argumentos para pensar que no necesariamente trabajar menos horas significa menos productividad. Yo creo que, mira, esto no lo conversamos, si la gente lo sabe.
sabemos cómo somos los chilenos en general, no estoy, ¿cierto? Sabemos que si podemos, si es cosa de verlo, Eduardo, si, ¿para qué nos cerramos nos ponemos una venda a los ojos? Sí, es cosa de ver que el chileno le, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Qué más cansino a veces por trabajar? ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué hablamos mal de los chilenos? ¿Por qué no lo ve? Porque lo veo. Yo la verdad que yo no he visto eso. Bueno, la gente de la calle te lo dice. Mira, la protesta que hubo, ¿cuándo fue? En Puerto Montt, en Osorno, en el servicio público, ¿cierto? Ahí tiene un ejemplo claro, que salió por todos los medios. Pero ¿cómo usted sigue tomando desayuno? En hora que están abiertos. Un sistema público. Sí, pero son situaciones muy específicas que no involucran a todos los trabajadores. Si tú me dices que es una situación muy específica, yo te podría decir más específica, 3 pymes en miles de pymes, pues. O sea, entonces no me puede dar un ejemplo de 3 pymes en miles de pymes. No, el presidente del Colegio de Contadores fueron 50 las premiadas. Sí, no, pero estas son las que sacaron el primer, segundo y tercer lugar. El 50 tenía, incluso 50 en miles de pymes. Sí. Aún así es ínfimo. Pero es un faro. Bueno, es un faro que está indicando que la cosa perfectamente se puede dar. Es un faro. Yo le desafío a la gente que diga cuando va, no, por favor, esto no es todos los servicios públicos o a cada rato, incluso en empresas privadas, ¿cierto? Cuando tú vas a empresas privadas y la gente o te atiende de mala gana. Mira, aquí estuvo tú estabas no estabas acá, estuvo, y tú puedes revisar el programa, el presidente del Colegio de Contadores aquí de la región, ¿cierto? Y él no le gustaban las 40 horas. ¿Ah? Y él nadie podría ser que un hombre de derecha, nada. ¿Ah? Incluso más, él está de acuerdo con otras políticas o en contra de algunas políticas de este gobierno, digamos. ¿Ah? Lo manifestó por un tema técnico. Él dijo que no estaba de acuerdo, ¿cierto? Y dio las razones técnicas por las cuales no estaba de acuerdo por las 40 horas. Nada ideológico, digamos. Nada ideológico, ¿cierto? Por el alza de costos, dijo que van a tener las. Y al lado también. Bueno, hay alza de costos si baja la productividad junto con la cantidad de horas, pero eso no está. Pero es que no hay ningún estudio que te diga que trabajando menos va a ser más productivo. Hay estudios, no en Chile, pero en otros lugares sí se han hecho estudios importantes. Tenemos que hacer en Chile. Ahora, bueno, este es un tema que está ahí, o sea, del propio gobierno está planteando ya 41,5 horas. Con flexibilidad. Bueno, pero es que es distinto. No es distinto. Sí, es distinto, porque tú puedes trabajar, ¿cierto?, según la necesidad de la empresa o tus necesidades. Decir, mira, yo quiero empezar a trabajar más tarde. Incluso hay servicios públicos, ¿cierto? Hay uno porque esto se implementó también en otros países, que por ejemplo tú entras, tienes una hora de tolerancia para entrar. Tú puedes entrar de 8 a 9, ¿cierto? Pero lo importante es trabajar la cantidad de horas que te señalan, ¿cierto? Hay empresas que son más productivas, que necesitan más mano de obra en ciertos periodos, ¿cierto? Que otros periodos no necesitan tanto. Y tú vas acomodando, sí. tú puedes trabajar de pero tu casa. La flexibilidad no es algo que no se pueda discutir. Lo que se discute del tema de la flexibilidad es la asimetría que existe de aquellos que pueden pactar o no. Y ahí lo que se plantea es que cuando se plantea la flexibilidad sea pactada, es decir, de mutuo acuerdo, no impuesta. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo se puede negar un trabajador de una pyme si el dueño de la empresa le exige un tipo de flexibilidad que a él no le acomoda? Entonces, para eso se requiere obviamente un tema que amaya, que es el tema de la sindicalización por rama, o por lo menos que se pueda negociar por rama para evitar los abusos que ocurre cuando la clase trabajadora se ve obligada a aceptar lo que el dueño de la empresa le establece porque a lo mejor le favorece a su negocio. Esta discusión va a seguir ahí. Lo que queremos sí plantear es que esta es una discusión que ya entiendo que está muy zanjada en la Cámara de Diputados y después pasa a la Cámara de Senadores, y lo más probable que ocurra es que el presidente la vete, y ahí se va a producir probablemente nuevamente un conflicto a nivel del Tribunal Constitucional, que nos tiene acostumbrados a resolver muchas cosas que son del ámbito y competencia de la Corte Suprema, y nuevamente ahí volvemos a tocar el tema que la semana pasada estaba en boga, que era este conflicto que se vio es terrible, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Yo he leído de ambas partes. Aparentemente sí, el Tribunal Constitucional, que tiene y que existe en muchos países, ¿qué cosa se le endilga al Tribunal Constitucional? Que es un ente absolutamente politizado y que lo que ha hecho en muchas ocasiones es reemplazar
al legislador, en este caso que es la Cámara de Diputados y los senadores. Eso por una parte se dice. Así es. Y la forma de resolverlo ha sido que la Corte Suprema ha dicho ahora, sabe que usted está opinando sobre cuestiones que son de competencia mía, porque está bien que usted indique si ese constitucionalmente habilitada una ley o no, pero lo que no puede resolver es un tema laboral o un tema estrictamente que tiene que ver con la interpretación de la ley. Y ahí se produce el conflicto y aparentemente hay una tercera sala donde está el ministro Muñoz, que parece que tiene ganas de volar más lejos que el presidente de la Corte Suprema. Pero es algo curioso porque hay mucha gente no le gusta el Tribunal Constitucional porque dicen una tercera cámara, ¿cierto? Que veta el fondo, está vetando leyes elegidas democráticamente, ¿cierto? Entonces, perfecto, pensemos que no hay Tribunal Constitucional o que la Corte Suprema puede revisar eventualmente los fallos de la Tribunal Constitucional. ¿Quién va a tener? ¿Dónde se traslada el problema? El problema se va a trasladar a la Corte Suprema, que es también una Corte Suprema política. Sí, también tiene un cerco político. ¿Me entiendes? Entonces, pero mucho más especializado. No, porque la Tribunal Constitucional es una normas constitucionales. Claro, normas constitucionales. Pero, por ejemplo, hay profesores, normas laborales, por ejemplo. No, pero son cosas distintas, porque hay normas laborales. Es que el conflicto, no te olvides que se suscitó ante una tutela laboral, una consulta laboral que hizo un municipio, en el sentido de si un trabajador municipal podía ser defendido desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de un código del trabajo, en este caso se denomina en términos jurídicos la tutela laboral. El mismo Tribunal Constitucional en el año 2014 había dicho que sí, que era posible. Es porque el punto no es ese, a mi juicio el punto no es ese, el punto es que la Corte Suprema pueda revisar vía cualquier recurso o vía recurso de protección, en este caso, claro, ¿cierto? Recurso de protección, cualquier fallo del Tribunal Constitucional. Porque si lo puede hacer, significa entonces que el Tribunal Constitucional ya no tiene razón de ser. O por lo menos no tiene ninguna razón. Irrelevante, ¿cierto? Claro. Entonces, trasladamos el problema de la tercera cámara, entre comillas, que quien va a revisar eventualmente leyes va a ser la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, en el fondo, lo que está diciendo al revés, le diciendo, con esto yo lo que te estoy diciendo es que tú tampoco te puedes meter en las competencias propias de mi ámbito. Es decir, tú puedes resolver si una ley cumple o no con las formalidades de atentar contra la Constitución o no, pero no puedes ir al fondo del asunto a interpretar la ley propiamente, por ejemplo, en este caso laboral o por ejemplo de derecho civil, etcétera, etcétera. Es que el punto era si la tutela, si era constitucional o no, si es constitucional o no, que las normas o derechos fundamentales le sean aplicables a los trabajadores del sector público. Exactamente. ¿Cierto? Pero si el tema es si es constitucional o no es constitucional. Claro. No es si está bien o no la norma, si se aplicó bien o no la norma laboral. En el primer momento el tribunal dijo que sí está dentro de la constitucional, porque la protección de los derechos laborales es para todos y la Constitución en ese caso no hace una división entre trabajador público y trabajador privado. El que el Tribunal Constitucional cambie de opinión no tiene nada raro, porque la Corte Suprema cambia de opinión cada rato. Y la Contraloría. Entonces eso no es el problema. El problema está en que si la Corte Suprema va a revisar los fallos, cualquiera sea la materia que sea, de índole constitucional, como dices tú, irrelevante el Tribunal Constitucional. Bueno, la pelota la tiene hoy día nuevamente el gobierno, que va a tener que elaborar una ley interpretativa que diga claramente cuáles son las facultades y los ámbitos de cada uno de esos estamentos del Estado. Y en este punto, el ministro Larraín, ¿cierto?, reconoció que hay un problema político inmediatamente. Un problema que excedía ya de las normas, probablemente de la formalidad de la norma, era un tema político, ¿cierto? Y creo que el gobierno lo va a tratar de zanjar de alguna manera, ojalá con concurso de todos. Porque finalmente te has dado cuenta, Hernán, que todos los problemas terminan siendo problemas políticos, y los gobiernos están para resolver problemas políticos, porque los problemas técnicos se resuelven a través de las empresas, de los ministerios que tienen sus equipos técnicos, pero los conflictos finalmente, cuando estallan y cuando producen problemas, son de orden político, y eso es lo que muchas veces no entienden muchas autoridades que son nombradas porque ganaron a lo mejor o que tienen una muy buena titulación de grado técnico, pero no han sido nunca capaces de resolver problemas donde está sometida la habilidad o inhabilidad de las personas. Entonces, el conflicto político es el que tiene que resolverse. Te paso otro tema rápidamente, para que el tema del retiro de los fondos de AFP que ha sido planteado por algunas personas, parecía ser con mucha justicia desde el punto de vista de su situación personal, y que hoy día ya el presidente
pegándole un bandazo a lo que ha sido la estructura, ¿no es cierto?, de su gobierno, ha dicho: vamos a revisar, puede ser que en el caso, por ejemplo, de las personas que tengan una enfermedad terminal pudiéramos resolver, y eso ya obviamente coloca un problema, porque si lo haces para una cosa, es lo que han advertido algunos parlamentarios de Chile Vamos, lo podrías hacer para todo. Se abre la puerta. Entonces, digamos, se abre la puerta. Claro. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, y ahí, en una opinión que pareciera como paradojal, el ex ministro del Trabajo de Andrade, socialista, dijo que eso era una aberración, digamos. Una aberración. Lo dijo él. ¿Cierto? Lo dijo él, porque frente a sorpresa de muchos. En el fondo está diciendo el Estado está dejando de cumplir con su rol, ¿no es cierto?, de proteger al más débil cuando está en una enfermedad terminal y por lo tanto ayudarlo de otra forma, a través del sistema de salud y no a través de, o sea, en el fondo es lo que él decía: arréglatela solo con tu plata, ¿no? En el fondo esa es la intervención que él dijo. Mira, pero a ver, sí, es un tema re complejo, porque hay voces, yo creo que opiniones fundamentadas por uno y otro lado. Uno puede decir: son fondos de pensiones que la gente lo ahorró para su jubilación, para su vejez. Uno dice: no, pero eso es mi plata y yo tengo derecho a sacarla. Por ejemplo, para pagar dividendos. Ya, usted saca 30 millones que lo tenía, 40 y lo paga dividendo y pago todo. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con usted? Entonces, no, que el Estado me tiene que dar, entonces, me tiene que dar una buena pensión más encima. Ya no una pensión, me digan una buena pensión. O sea, que lo que está planteado con los enfermos terminales es que probablemente esa persona va a vivir muy poco tiempo. No, el caso, por ejemplo, el caso de esta señora que una que quiere sacar para los dividendos, para pagar los dividendos de su casa, que lo está pagando. O pagar precisamente la deuda. O pagar la deuda, claro. A eso me refiero, ¿cierto? Pagar la deuda. Entonces, ya, imaginemos, si abrimos la puerta. Oiga, mire, y se ha dicho tanto, pero es cierto, una discusión que además está obvia a mi juicio. Ya, junté 50 millones de pesos. Y yo escuchaba gente en la radio, por realidad, no, yo voy a hacer un negocio, pero si le va mal, ¿y por qué me va mal? Decía. En Perú han habido situaciones bastante complejas. Ellos, tú sabes, en Perú se autorizó el retiro y más o menos como, no sé bien las cifras, pero entre un 15 y un 20% de los que tenían fondo de pensión retiraron sus fondos. Muchos de ellos la gastaron en bienes de consumo. Es decir, y ahora se van a enfrentar a una realidad que cuando tengan que estar en vía de pensionarse a los 60, 65, 70 años a futuro seguramente, no van a tener ningún tipo de fondo y tendrá que ser nuevamente el Estado el que tendrá que salir a paliar esa dificultad, y por lo tanto, desde ese punto de vista, es injusto para los que sí guardaron sus fondos allí. Entonces el tema está planteado en el sentido de que es legítimo en un país como el nuestro, ¿no es cierto?, que supuestamente tiene una riqueza acumulada importante a nivel global, que existan enfermos terminales que mueren en la miseria, que no son atendidos, que no tienen acceso a los remedios que corresponden. Ayer nada más estábamos viendo las noticias de que hay hospitales que no están cumpliendo con sus protocolos oncológicos porque no tienen los remedios para entregarles. El ministro Mañalich ha dicho que eso no es cierto. Las organizaciones gremiales han dicho que vaya a los hospitales porque va a ver que hay un sinnúmero de pacientes que no están siendo atendidos. Entonces, cuando el Estado deja de cumplir con eso, está en un problema. Parece que lastimosamente en los tiempos son nuestro cancerbero. Teníamos harto tema. Ante la falta de más panelistas nos pusimos habladores. Así que un conductor especialmente hablador. Así, claro, es que yo me sale de adentro del corazón ser un debatiente, un combativo debatiente. Bueno. Muchas gracias a nuestro DJ, que hoy día le traje un poquito de azúcar ahí, de un pastelito para que recupere esa energía. Recupere peso. No, peso, estaba bajando de peso. Claro. Así que muy buenas tardes, que lo pasen bien. Este programa creo que se repite los días sábados nuevamente. Sábado y domingo. Y esperemos encontrarnos la próxima semana, sin lugar a dudas. Gracias, Hernán, por tu gracias a ti, Eduardo. Estuvo entretenida la cosa de ella. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.